Durante la sesión, por favor, les pido que tengan o mantengan sus micrófonos cerrados para no introducir ruido. Al final de la presentación vamos a tener una sección de preguntas y respuestas donde ustedes van a poder con toda confianza abrir sus micrófonos y externar cualquier duda que tengan acerca de lo que vimos en la presentación o también acerca de a lo mejor algún tema en específico que quieran preguntar. Entonces, pues sin más por el momento, vamos a comenzar con esta sesión. El día de hoy, como ya sabrán, vamos a ver la segunda parte de esta, que es la introducción al Power Apps Component Framework. En la primera sesión vimos a grandes rasgos qué eran los componentes personalizados, de qué herramientas necesitábamos para poder construir estos componentes personalizados y cómo preparar nuestra mente de desarrollo. El día de hoy nos vamos a enfocar ya un poco más o vamos a entrar más en materia en lo que es en el desarrollo de estos componentes. Vamos a ver unos ejemplos utilizando dos librerías de desarrollo web que actualmente son muy populares. Una de ellas es React. Esta librería es una librería de JavaScript. El día de hoy no vamos a utilizar JavaScript, vamos a utilizar TypeScript. Pero esa librería nos va a ayudar a crear nuestros componentes de manera mucho más rápida y también vamos a estar integrando una librería que viene de Microsoft, que es esta que tenemos aquí, que es la Fluent UI. Y esta librería vamos a ver más adelante cómo es que nos va a ayudar a no solamente generar estos componentes, sino que estos componentes personalizados tengan un look and feel o una apariencia muy similar a lo que ya tenemos en los productos de Microsoft. De hecho, precisamente para eso Microsoft ha sacado esta librería. Entonces, para aquellos que no me conozcan, me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Montiel. Tengo por ahí así más o menos de 6 años, un poco más de experiencia en proyectos de Dynamics. En específico, yo inicié desde las versiones de Dynamics CRM 2011. Era una versión totalmente diferente a lo que tenemos el día de hoy. Yo creo que muchas de las funciones que tenemos el día de hoy en ese entonces nos hubiera gustado tener. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Actualmente me desempeño como consultor en Microsoft Dynamics CRM, todo lo que tiene que ver con la suite de Customer Engagement de Dynamics 365 y también estoy incursionando un poco en lo que es el desarrollo de la Power Platform, no solamente en el desarrollo de estos componentes, sino también en el desarrollo de a lo mejor conectores personalizados también para nuestra Power Platform. Actualmente me encuentro trabajando en una empresa que se llama Nagarro y hago este tipo de eventos o este tipo de esfuerzos personales de comunidades desde 2011. Ahí tendrán alguna de las participaciones que he tenido, pero como comentario personal les puedo decir que si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la inquietud de hacer una sesión como estas, de compartir algo de conocimiento con la comunidad, es algo que te enriquece mucho en el sentido en el que cuando tú preparas contenido de este tipo, aprendes más, es decir, uno aprende más cuando está visualizando las cosas para poder enseñárselas a otras personas, muy diferente a que si solamente lees la documentación y ahí se queda, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga inquietud por generar este tipo de contenidos, acérquese ya sea conmigo o con cualquiera de los MVPs de Microsoft, que estoy seguro que les van a ayudar a hacer o a preparar algo para la comunidad. Es algo que es una bonita experiencia y que si alguno de ustedes tiene inquietud, de verdad debe de hacerlo porque no tiene nada de malo y nada de pérdida todo esto. Entonces, es una buena experiencia. Continuando con nuestra presentación, vamos a ver lo que es nuestra agenda. Como ya decíamos, teníamos separados en 2 días. El día de hoy es 24 de abril y lo que vemos ahí es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a dar un repaso en lo que es un repaso muy superficial realmente de lo que es React y Fluent UI, simplemente para que ustedes tengan una idea de para qué estamos ocupando estas librerías en este caso. Segundo, vamos a pasar a una sección donde les vamos a hablar un poco de por qué es importante diseñar antes que pasar a codificar. Estos componentes personalizados al final de cuentas van a ser desarrollos que nosotros vamos a integrar en nuestras aplicaciones, ya sea que estés trabajando con Dynamics 365 o que estés trabajando con Power Apps. Al final de cuentas siempre es bueno que si vas a crear algún componente personalizado, primero te tomes un tiempo para hacer un pequeño diseño, no solamente de cómo quieres que se vea tu componente, pero también de las funciones que quieres integrar a tu componente. Eso lo vamos a ver más adelante. Después vamos a pasar a una sección de manos a la obra, donde básicamente les voy a estar mostrando dos ejemplos de componentes personalizados, utilizando obviamente el Power Apps Component Framework. Y finalmente vamos a tener una sección donde teniendo ya
ese ejemplo de un componente personalizado, vamos a ver cómo es el ciclo o cómo es el proceso de ya teniendo este componente, después de que yo ya lo probé en mi máquina local, después de que yo ya me aseguré de que funciona tal cual lo necesito, cómo es que puedo empaquetarlo y cómo es que puedo mandarlo a lo mejor a algún ambiente de ya sea de Power Apps o de Dynamics 365. El día de hoy tenemos un ambiente de Dynamics 365 que trabaja básicamente sobre lo que es la Power Platform y vamos a teniendo nuestro componente ya empaquetado, lo vamos a instalar y lo vamos a probar. Al final vamos a tener una duda, una sección de dudas, como ya les decía, donde van a poder abrir su micrófono y poder externar cualquier pregunta que tengan, y también vamos a tener unas cuantas conclusiones y algunos links finales que les voy a recomendar para seguir buscando más información acerca de este tema. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la sesión? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? El objetivo es que al terminar esta sesión ustedes sean capaces de crear un control personalizado PCF desde cero. Y esto utilizando las herramientas que provee, como ya decíamos, nuestro Power Apps Component Framework, pero también vamos a ver cómo podemos integrar estas herramientas de desarrollo web modernas como React y Fluent UI, que como les comentaba hace un momento, React nos va a ayudar a agregar toda esa funcionalidad o interactividad a nuestro componente, y Fluent UI básicamente lo que va a hacer es que nos va a proveer ya ciertos tipos de componentes previamente armados, y eso es algo muy bueno, lo vamos a ver más adelante. Te dan unos ejemplos ya en su página y tú ya teniendo estos ejemplos simplemente los puedes agarrar, y si es algo que se parece a lo que tú necesitas, puedes simplemente ponerlo en tu Component Framework y obviamente empezar a desarrollar pues las funcionalidades específicas que tú necesitas. Pero el hecho de tener Fluent UI como una librería de componentes nos va a ayudar a tomar componentes que ya están creados y simplemente adaptarlos a nuestras necesidades. Como ya les decía, esta es la agenda del día de hoy y vamos a comenzar primero con lo que es React y Fluent UI. ¿Qué son estas dos librerías? Principalmente son librerías que vamos a estar utilizando o que vamos a estar añadiendo a nuestro entorno de desarrollo para que nos permitan poder crear este tipo de componentes de manera más rápida y con funcionalidad que a lo mejor si utilizáramos simplemente HTML, CSS, JavaScript, que si bien es cierto, se puede simplemente con esas tecnologías, vamos a ver cómo es un poco más difícil o un poco más integrado todo este tema con estas dos librerías. Primero que nada, vamos a ver un poco de, pues de historia o un poco de qué es React. React, básicamente, si ustedes buscan en su página, van a encontrar una descripción que es que React es una biblioteca de JavaScript, y ahí estoy tachando JavaScript porque el día de hoy, como les dije, no vamos a estar desarrollando estos componentes en JavaScript, sino que vamos a estar utilizando TypeScript. Y es una librería entonces de TypeScript para construir interfaces de usuario. Así de simple, nos va a ayudar a crear nuestros componentes. React es el que se va a estar encargando de generar todos nuestros componentes, la estructura de nuestros componentes y también estar llevando todo lo que es la interactividad de nuestros componentes. Un poco de historia, React fue creado en el 2011 por Facebook. Anteriormente Facebook estaba construido en su mayoría en PHP. Hoy en día, en su mayoría de lo que vemos en Facebook es creado a través de React. Y Facebook, perdón, creó esta herramienta para poder empezar a trabajar o empezar a poder crear aplicaciones muchísimo más poderosas con esta nueva librería. En 2012 fue empezado a utilizar por Instagram, como todos saben, es una de las aplicaciones también muy populares junto con Facebook. De hecho, me parece que también Facebook es propietario de Instagram. En el 2013 se volvió open source. Eso es muy importante porque normalmente cuando vemos este tipo de herramientas o este tipo de software que es open source, podemos tener la idea o la confianza de que este tipo de herramientas por atrás tienen una comunidad grande que los está respaldando. ¿Y esto qué significa? Significa que en React ya a lo largo del tiempo ha ido creando una base de usuarios que como ustedes o como cualquier otro usuario pueden estar utilizando React para crear sus componentes para sus sitios web, y eso hace que haya muchas personas allá afuera que también han tenido problemas, que están compartiendo sus desarrollos y que simplemente si nosotros tenemos alguna duda de React podamos
ir y preguntar en este tipo de comunidades, que son las comunidades open source. Y hoy en día, pues un dato curioso es que es usado en más de 30,000 componentes a lo largo de toda la plataforma de Facebook, y es usado como principal tecnología ya en muchas compañías que forman parte de las Fortune 500, que como ustedes saben son estos grupos de compañías que están figurando dentro de ese grupo de las Fortune 500, de las más importantes. Ahora, ¿cuáles son las razones, por ejemplo, para utilizar React sobre otros frameworks? Porque básicamente hay otros frameworks y hay otras librerías. Bueno, la principal diferencia es que React, a diferencia de otras herramientas, React es una librería y no es un framework. Hay otras frameworks o hay otras herramientas como Angular, que es una de las más populares para construir este tipo de componentes. He visto algunos PCFs escritos o construidos con Angular. La verdad es que no he tenido mucha experiencia, pero la diferencia entre que sea una librería y sea un framework es que la librería simplemente nos va a entregar funcionalidades que necesitamos y no todo el paquete completo como un framework. Un framework contiene todas las herramientas, aunque tú no las utilices. Vamos a ver en específico de qué herramientas estamos hablando. Otra de las razones para elegir React sobre otro tipo de herramientas es que React es suficientemente flexible para que si hoy en día nosotros tenemos nuestras aplicaciones, vamos a pensar como esta aplicación como una Model Driven App o como una Canvas App, donde tenemos cada uno de nuestros elementos que son estándar. React es lo suficientemente flexible para que nosotros podamos ir creando componentes individuales y los podamos ir integrando por partes en nuestra aplicación. Esto quiere decir que poco a poco nosotros podemos ir creando componentes personalizados y podemos irlos integrando a nuestra aplicación sin ningún problema. De hecho, Facebook, cuando empezó a migrarse de PHP hacia React, lo hizo de esa manera, fue migrando muchos de los componentes, y vamos a ver más adelante por qué es que se llaman componentes. De hecho, un dato curioso es que este Component Framework está basado, mucho de lo que vamos a ver el día de hoy, está basado o tiene mucha similitud con React. Entonces, el Component Framework que nosotros estamos utilizando básicamente tiene sus raíces en React, tiene algo que ver ahí en React. Y aquí tenemos la comparativa entre las funcionalidades que a lo mejor nos entrega React estándar contra las funcionalidades que nos entrega Angular. Como ustedes pueden ver, realmente para crear estos componentes, el día de hoy nosotros vamos a ver un proyecto de un componente, pero este componente no tiene otros elementos como un testing, no tiene pruebas unitarias ni pruebas de integración, simplemente es el desarrollo. Entonces, como no vamos a estar utilizando todas estas funcionalidades, pues no vale la pena que nosotros las tengamos, porque eso va a hacer que nuestros PCFs o que nuestros desarrollos pesen más al estar teniendo herramientas que ni siquiera estamos utilizando. Entonces, React nos da esa facilidad de que tú puedes empezar solamente con las funcionalidades que tú necesitas, y si más adelante necesitas, por ejemplo, agregar testing a tus proyectos, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Hay otras librerías para React que sirven específicamente para agregar testing a nuestros proyectos, y en este caso, pues este es simplemente la función que vamos a estar ocupando, los components de React. Además de estas razones, otra de las razones para utilizar React, y que en lo personal es lo que más me gustó, es que al ser React un framework que trabaja con JavaScript, en este caso TypeScript, en la medida en la que tú te vuelvas bueno con JavaScript y te vuelvas bueno con TypeScript, tú vas a ser bueno con React, porque React se basa mucho en JavaScript y no tiene sintaxis que pueda ser a lo mejor un poco confusa o un poco difícil para los usuarios. Por ejemplo, vemos en la parte de arriba cómo es que pudiéramos estar haciendo a lo mejor un for con Angular, con Vue.js o con Ember, que son estas líneas que tenemos en la parte de abajo, versus simplemente agregar dentro de nuestro HTML una línea de React, donde simplemente estemos utilizando esta función que es .map, que esta .map ni siquiera es específica de React, es de JavaScript. Y pues si se dan cuenta, al final de cuentas, la sintaxis o el código puede ser un poco más simple utilizando React. Ahora, por otro lado, tenemos
nuestra librería que es Fluent UI. Y Fluent UI es una librería que hasta apenas hace unos meses cambió su nombre hacia Fluent UI. Antes la conocíamos como el Office UI Fabric, que hoy en día, si ustedes lo buscan en Google, todavía como el Office UI Fabric le sigue redireccionando a esta librería. Y básicamente es una librería que Microsoft provee a los desarrolladores que les permite diseñar y construir aplicaciones web o add-ons. En nuestro caso no vamos a estar diseñando una aplicación web completa, simplemente vamos a agregar un pequeño add-on, en este caso nosotros lo vamos a llamar un PCF, con un gran diseño y que se va a integrar perfecto con las extensiones, como si fuera una extensión de los productos de Microsoft. Esto quiere decir que esta librería nos va a poder permitir desarrollar componentes que tengan el mismo look and feel o la misma, digamos, el mismo diseño que los componentes que tenemos hoy en día en Dynamics o en Power Apps. Y esto hace que si nosotros integramos estos componentes, el usuario, de cara al usuario, no vea simplemente como que hay un componente ahí y que a lo mejor por diseño, a lo mejor ni los colores son los mismos que tiene la interfase. Y con eso hagamos que no tengamos una interfase totalmente homogénea y que se vea cómo es que a lo mejor tiene estos componentes personalizados que no se ven precisamente como si fueran algo integrado a nuestra aplicación, sino que se vea como si fuera, lo voy a decir, como si fuera un parche. Entonces, sí, realmente el hecho de utilizar Fluent UI es para que al final de cuentas nuestros componentes tengan el mismo diseño o el mismo look and feel que los componentes que ya teníamos estándar o out of the box. Ahora, Fluent UI, la gran ventaja es que nos ofrece una gran posibilidad de componentes ya previamente armados, no solamente para web. La mayoría de los que vamos a poder estar utilizando van a ser los componentes web, pero también si hoy en día tú, digo, obviamente estamos hablando de Power Platform, pero también con este framework, con esta librería, se pueden empezar a crear aplicaciones de Windows, se pueden empezar a crear aplicaciones de iOS y aplicaciones de Android. Esto hace que nosotros, si utilizamos esta librería, en dado caso que quisiéramos hacer un componente que esté enfocado a lo mejor no para que lo utilicen desde la web, sino que lo utilicen a lo mejor desde su dispositivo móvil, también Fluent UI nos ofrezca esos componentes ya previamente armados y como dije, lo vamos a ver más adelante, que podamos tomar esos componentes y simplemente agregarlos a nuestro component framework y adaptarlos a lo que nosotros necesitamos. Recuerden que vamos a ver un ejemplo más específico de eso más adelante. Y para que quede un poco más claro, les quiero mostrar lo que es el Fluent UI. Y por qué es que les comento que este Fluent UI nos va a permitir agregar componentes ya previamente creados e integrarlos a nuestro Component Framework. En este momento les estoy mostrando una búsqueda en Google. Ustedes lo pueden buscar, como ya les dije, como Fluent UI o como Office UI Fabric, que era como antes se llamaba. Y básicamente cualquiera de los dos links nos va a llevar al mismo lugar. Vemos aquí que tenemos las secciones tanto de web como de iOS y Android. Y si nosotros damos clic en esta sección que dice controles o controls, en este caso que está en inglés, nosotros vamos a ver que tenemos una galería de controles ya previamente creados que este framework nos va a estar dando. ¿Y qué son estos controles? Bueno, si hoy en día nosotros queremos hacer un PCF que a lo mejor lo vamos a utilizar en un campo de texto y que va a tener una funcionalidad específica, a lo mejor va a ser un campo de texto que va a recibir a lo mejor un ID y ese ID después lo tenemos que ir a validar a un web service o algo parecido, pues probablemente nosotros tengamos que buscar un input, porque en este caso tenemos que o vamos a querer reemplazar un campo de nuestras aplicaciones. Entonces, aquí tenemos varios inputs. En este caso, vamos a suponer, si estamos hablando que es un input de texto, yo simplemente selecciono el control text field y aquí en esta pantalla yo voy a estar viendo todo lo que es el overview o para qué sirve este componente o este control, cuáles son las mejores prácticas, para qué es recomendable usar, para qué no es recomendable usar. Y lo más importante o lo más interesante, diría yo, es que tenemos esta sección donde tenemos muchos ejemplos de un text field, pero con varias funciones ya previamente creadas. Aquí obviamente tenemos un text field o una entrada de texto estándar que no tiene mayor funcionalidad, pero vamos a suponer que ustedes quisieran crear una entrada de texto donde estén a lo mejor
controlando el formato del dato que están ustedes recibiendo. Entonces, aquí nosotros tenemos un text field con una máscara, con un input mask, a lo mejor para teléfonos. Y si yo escribo, por ejemplo, aquí mi teléfono, como pueden ver, al momento de estar escribiendo, por ejemplo, el teléfono es mucho más, o sea, digamos, se ve mucho más claro que esto es un teléfono a esto. Entonces, como pueden ver, hay muchos ejemplos, no solamente en Input Max, también tenemos otros como estos que tenemos aquí, algunos inputs con iconos, algunos inputs requeridos. Y lo más importante de todo esto es que si nosotros quisiéramos integrar alguno de estos componentes, podemos dos opciones. Podemos utilizar esta opción que es exportar a CodePen, que CodePen es básicamente una página donde ustedes pueden estar jugando con estos componentes y es decir, yo puedo tener aquí mi HTML, mi CSS y mi JavaScript y cada cambio que yo hago aquí se va a estar reflejando del lado izquierdo. Esto la verdad es que es muy útil porque yo personalmente lo que hago es venir al Office UI Fabric, buscar algún componente que me sirva para reutilizarlo. A veces lo exporto a CodePen y empiezo a manipular el código para ver cómo puedo hacer que trabaje como yo quiero. Y finalmente, cuando ya tengo todo este código listo, simplemente lo copio y lo pego en mi Component Framework, pero eso lo vamos a ver más adelante. Como ya les decía, esta es la librería que vamos a estar ocupando y al finalizar esta sesión, lo que yo les recomendaría es venir a esta sección y darse una vuelta entre todos los controles que ya nos ofrece la Fluent UI, porque seguramente van a encontrar algún control que les dé ideas de cómo poder crear un PCF que les sirva, por ejemplo, para sus aplicaciones. Aquí en el caso del Combo Box, vemos que tenemos diferentes tipos de Combo Box. Puedo, por ejemplo, tener un Combo Box que pueda yo escribir sobre el Combo Box. Puedo tener un Combo Box que me vaya autocompletando. Es decir, todas estas, como pueden ver, estos componentes ya están previamente creados. Y si yo quisiera, por ejemplo, agregar a mi aplicación un Combo Box que no solamente me muestre las opciones, sino como pueden ver, hay algunas opciones que están deshabilitadas, las opciones están agrupadas. Eso la verdad es que es muy bueno y está muy padre. Y si yo quisiera agregarlo, si quisiera agregar este tipo de funcionalidad a mi aplicación, lo que yo podría hacer sería ver el código, ver cómo está construido este componente. Obviamente, este componente no tiene tantas líneas de código porque simplemente es un combo box, pero esta es la gran ventaja que tiene este UI Fabric, que no solamente te provee los controles, sino también te provee de muchos ejemplos de cómo puedes implementar estos controles. Ok, regresando a nuestra presentación, como ya les decía, ahora vamos a pasar a la siguiente sección que se llama diseño antes que código. Y esto es muy importante. Seguramente si alguno de ustedes ha hecho código o es algún desarrollador que básicamente se dedique a hacer código, no solamente de código para web, sino a lo mejor código también como C# o cualquier otro programa, sabrán que es muy, muy importante tener por lo menos la idea de lo que vamos a estar haciendo. Y para este caso que vamos a estar diseñando o vamos a estar creando componentes que son visuales, que se van a estar renderizando en nuestra aplicación, tenemos que diseñar primero en papel cómo queremos que se vea, pero también, como les decía hace un momento, qué funcionalidades va a tener mi código. Y esto es muy importante. Les voy a mostrar un ejemplo de una personalización que teníamos en un ambiente con algún cliente, no les puedo decir el nombre del cliente, pero teníamos una personalización que realmente estaba como no soportada. Para aquellos que hayan tenido experiencia a lo mejor con la versión anterior, antes de la UCI, sabrán que hacer este tipo de personalizaciones donde nosotros, por ejemplo, les voy a explicar, esta vista, nosotros tenemos varias columnas, una de esas columnas es esta columna de correos sin leer. Esta es una vista de casos activos y estos registros aquí en esta columna nos muestra si este caso tiene correos sin leer. Y para aquellos registros que tengan en la columna de correos sin leer, que estén en sí, que quiera decir que tienen correos o que contienen correos que aún no han sido leídos, si se dan cuenta, para aquellos registros que están en sí, se está remarcando la fila completa.
Y eso realmente, como les vuelvo a repetir, en la interfaz anterior no era soportado. Sin embargo, hacíamos algunos trucos ahí con JavaScript para poder hacerlo. Y también otra personalización que no estaba como soportada, si se dan cuenta, es que tenemos una columna de prioridad donde nosotros tenemos, por ejemplo, para los que son como prioridad alta o crítica, que el label o que el texto se ponga en un color específico, en este caso rojo, pero en específico para aquellos que tienen una prioridad crítica, para esos se sombrea el registro completo en amarillo. Entonces, ahora, realmente, ¿cómo pudiéramos hacer si en esta nueva actualización todo esto de por sí ya era no soportado, ¿no? Realmente, si quisiéramos seguir conservando este tipo de funcionalidad en la nueva UCI, hicimos pruebas con el mismo JavaScript con el que estábamos haciendo esto y definitivamente no fue posible. Entonces, la otra opción que nos presentaron fue el Component Framework y básicamente la idea es que nosotros tendríamos que crear un componente de tipo dataset. Recordemos de nuestra sesión pasada que tenemos dos tipos de componentes, los componentes de tipo campo y los componentes de tipo dataset. Tendríamos que crear un componente de tipo dataset donde ese componente va a reemplazar o reemplazaría al componente estándar de mi subgrid. Quiere decir que yo voy a reemplazar toda la cuadrícula, todo el subgrid. Y eso tiene implicaciones muy, muy fuertes y lo vamos a ver más adelante. Otro tipo de desarrollos que se pueden hacer con este Component Framework es si tú actualmente ya tenías algunos web resources. Aquí, como pueden ver, tengo una pantalla de una phone call o de una llamada de teléfono y nosotros teníamos una sección que se llamaba Caller Information o Caller Information, donde teníamos un web resource donde al momento en el que se generaba una llamada, los agentes no tenían que estar creando las llamadas, tenían un add-on para que en el momento en el que llegara una llamada a su extensión, se creara en automático el registro de la llamada, pero este web resource lo que tomaba era el número de teléfono del cliente que nos estaba llamando. Y lo que hacía era realizar una búsqueda en nuestra base de datos de contactos para ver si ese cliente estaba en nuestra base de datos y no solamente eso. Si del número que nos estaba hablando, a lo mejor lo tenían varios contactos, es decir, si ese número estaba duplicado en varios contactos y no solamente eso, podíamos buscar nuestro contacto no solamente por número de teléfono, sino también por email y también por número de cuenta o el nombre de la cuenta. Entonces, este tipo de web resources también los vamos a poder crear con nuestro Component Framework y en este caso con nuestra Office UI Fabric. Dani, parece ser que te pusiste en mute. Hola. Perdón. Listo, Gracias. ya escuchamos de vuelta. Gracias, gracias. Como les decía, una vez que nosotros empezamos a probar la UCI, como pueden ver, esto ya es un subgrid. Sigue siendo un subgrid estándar, pero ya como tal en lo que es en la UCI. Entonces, como nosotros teníamos que empezar a diseñar realmente, antes de irnos al código, empezamos a identificar, ok, vamos a tener que reemplazar el subgrid completo. Eso significa que probablemente vamos a tener que crear un subgrid nuevo, pero no solo eso. Los usuarios actualmente ya tienen funcionalidades en el subgrid que ellos ocupan. Funcionalidades que vienen en un subgrid estándar, funcionalidades como por ejemplo la que vemos aquí en la parte de arriba, donde por cada columna nosotros podemos ordenar los valores y no solamente eso, sino también podemos agregar un filtrado. También tenemos una función en la que, por ejemplo, si tenemos campos de texto que sean muy grandes o cuadros de texto, si nosotros ponemos el mouse sobre ese campo o sobre esa columna, nos va a mostrar una ventanita flotante con el contenido de esa columna. También tenemos, por ejemplo, que tenemos una barra de un cuadro de búsqueda y obviamente ese cuadro de búsqueda debería de filtrar los registros del grid. También en
la parte de abajo vemos que tenemos un filtro de tipo abecedario, donde obviamente si ustedes dan clic en una de estas opciones va a filtrar los registros del subgrid. Y finalmente tenemos otras funciones a lo mejor un poco pequeñas, pero que también son muy importantes, como el conteo de los registros, así como el paginado de los registros. Entonces, antes de que nos fuéramos al código realmente, lo primero que tuvimos que hacer fue primero tomar lápiz y papel y ver primero cuál era nuestro requerimiento, qué era lo que nosotros teníamos que cumplir. Como se pueden ver, buscamos algunas otras alternativas, como por ejemplo, ustedes saben que las columnas pueden tener algunos iconos. Aquí, si se dan cuenta, en la columna de prioridad intentamos reemplazarlo con iconos, pero realmente aquí cuando hablamos de UX o UI, de User Experience o de User Interface, es muy diferente que los usuarios que ya están acostumbrados a ver este tipo de vista, donde lo ven muy gráfico, de manera muy rápida y visual, pueden identificar cuáles son los que tienen prioridad alta, cuáles son los que son críticos, cuáles son los que no tienen correos, cuáles son los que tienen correos sin leer. Si se dan cuenta, aquí perdemos eso, porque, ok, tengo mi indicador, pero perdí realmente de manera visual así. Y en este momento yo tengo la columna en pantalla. ¿Qué pasa si no tengo la columna en pantalla? Porque la columna de correo sin leer sigue aquí, pero si se dan cuenta, ya no cabe en la pantalla. Entonces sí tiene el icono, pero yo como usuario tendría que hacer scroll a la derecha y ver el valor de esa columna. Entonces, realmente aquí es donde les vuelvo a comentar, les dije en la primera sesión, este tipo de componentes hay que tener bien en claro que nos van a ayudar a crear o a cubrir requerimientos bien específicos. Puede ser de funcionalidad, pero también de user experience o de user interface o básicamente requerimientos visuales. A eso me refiero. Aquí tenemos claramente un requerimiento visual que es tener un subgrid donde podamos identificar de manera muy visual cierto tipo de registros. Entonces, como pueden ver, son muchas funcionalidades que teníamos que empezar a desarrollar. Entonces, siempre es muy importante que no solamente diseñen o piensen cómo es que se va a ver su control, es decir, pueden ustedes simplemente agarrar lápiz y papel y tal cual diseñar o crear un mockup a mano. No necesita ser algo tan elaborado, pero también, como les decía, tienen que tener bien en cuenta, porque como estos componentes se crean desde cero, realmente funcionalidades que nosotros podemos estar pensando, eso ya lo hace el CRM por default. No, podemos tener el riesgo de que si reemplazamos nuestros PCFs, en este caso es reemplazar un componente que se ocupa mucho, es el subgrid principal. El hecho de reemplazarlo, lo que va a hacer es que al menos el proceso de desarrollo se incrementó mucho porque teníamos que estar creando todas estas funcionalidades uno por uno, pero también hay que tomar en cuenta que, bueno, puede funcionar, pero como es un desarrollo prácticamente personalizado, el día de mañana si yo tuviera algún error o algo, estoy seguro que Microsoft no se va a meter porque lo único que me va a decir es, oye, seguramente es un error en tu PCF, entonces, ¿sabes qué? Arréglalo. Entonces, eso es algo a tener mucho en consideración porque el hecho de hacer estos PCFs también va a incrementar la complejidad tanto de desarrollo como de mantenimiento, es decir, para futuras actualizaciones que ya saben que a Microsoft no se le da, puede que alguna funcionalidad se quite o ya no exista y que toque que tengamos que actualizar estos desarrollos y si nuestros desarrollos son muy complejos, pues ahí les encargo la complejidad también de actualizar el desarrollo. Pero no tengan miedo, realmente es ir empezando, manténganlo simple, como les dije la vez pasada, este tipo de componentes, entre más simples los mantengan, van a ser muy fáciles de entender para ustedes y también van a ser muy fáciles de mantener en futuras versiones. Ok, ahora viene la parte interesante, vamos a entrar a lo que es ya el desarrollo de este tipo de componentes. Vamos a recordar un poco de la sesión anterior. Ya les comentaba yo que tenemos un ciclo de desarrollo que lo vamos a estar dividiendo en dos fases principales. La primera es la fase de codificación,
donde básicamente vamos a, primero que nada, como vemos aquí en el primer paso, vamos a inicializar nuestro proyecto. Después vamos a instalar dependencias. Eso ya hicimos algún ejemplo en la sesión anterior. El día de hoy vamos a empezar vamos a comenzar donde nos quedamos. Después de eso, ya teniendo inicializado nuestro proyecto y instaladas las dependencias, vamos a tener que empezar a escribir ya como tal nuestro componente. Primero que nada, modificando el manifest XML, y aquí vamos a estar definiendo las propiedades de nuestro componente. Vamos a estar definiendo el tipo de nuestro componente. Como decíamos, si tenemos componentes de tipo campo, de componentes de tipo dataset, que es... Creo que vamos a ver los dos ejemplos el día de hoy. Y finalmente vamos a agregar la lista de recursos adicionales que se van a ocupar por nuestro componente, que esto puede ser CSS externos, JavaScript externos o incluso algunas imágenes. Después de eso, vamos a implementar la lógica de nuestro PCF, y esto es modificar como tal nuestro archivo index.ts, que es ahí donde va a estar viviendo la lógica de nuestro componente. Y después de eso, como ya les decía, tenemos recursos externos que puede ser opcional. Si su componente no los utiliza, este paso es completamente opcional. Y al final vamos a estar probando o empaquetando nuestro componente con estos dos comandos. Principalmente el de arriba pueden ustedes encontrarlo como npm start y npm start watch, que yo les recomiendo utilizar npm start watch porque lo vamos a ver más adelante. Agregarle la palabra watch va a estar haciendo que cada vez que nosotros hagamos un cambio en nuestro componente, en nuestro código, esto se vuelva a empaquetar y lo veamos en nuestro ambiente de pruebas. Vamos a pasar como tal en este momento. Voy a abrir mi carpeta donde tengo mis PCFs. Por favor, aquí quiero que alguien de ustedes me pueda decir si la letra se ve muy pequeña para que la hagamos más grande o si así está bien. Yo creo que así está bien, Dani. Ok, perfecto. Gracias. Nada más para que sepas, creo que el área de comentarios está deshabilitada. El área de comentarios. Sí, fíjate, no puedo hacer comentarios para que, digo, la gente si quiere puede hacer ahí, abrir su micrófono y preguntar algo. Ok. I don't know why, but yeah. Ajá. Ok, aquí tenemos mi Visual Studio Code. Como ya les decía, tenemos dos ejemplos. Por un lado tenemos el ejemplo del tipo campo, que fue el que estuvimos haciendo en la sesión anterior, perdón. Y tengo este ejemplo de tipo dataset donde les voy a mostrar este componente que les comentaba del subgrid. Este sí ya está más completo. Realmente en el de tipo field solamente vamos a hacer un ejemplo. Ahora, los que estuvieron en la sesión pasada recordarán que yo les comenté que había una herramienta o había una serie de software que yo les recomendaba que tuvieran instalado. Y esa serie de software o esas herramientas básicamente se las voy a mostrar en este momento. Son estas que tenemos aquí. Del lado del software, les comentaba, si ya tienen instalado NPM, Node.js, .NET Framework, .NET Core, Visual Studio, aquí como pueden ver yo estoy utilizando Visual Studio Code, les ponía como adicional o como opcional utilizar una herramienta que se llama GitKraken. Y también del lado de los skills yo les recomendé mucho que si actualmente no lo saben, no es que se vaya a llevar propiamente en el desarrollo de estos componentes, pero que sí que son habilidades muy útiles en este momento, es NPM y Git. ¿Por qué NPM y Git? Porque principalmente NPM nos va a estar ayudando a gestionar las dependencias de nuestros componentes, y Git es un sistema que nos va a estar ayudando a llevar el control de versiones de nuestro código. Si tú eres desarrollador y no sabes qué es Git, tienes que ir urgentemente a aprender Git porque es algo que nos va a facilitar la vida en el sentido en el que muchas veces hacemos código, estamos escribiendo código, y cuánto no les ha pasado que lo que escribieron el día de hoy funciona, pero lo que escribieron el día de ayer se rompió y ya no recuerdan cómo es que era
cómo es que estaba implementado, ya no recuerdan cómo es que estaba escrito el código. Si ustedes utilizan Git, pueden ir guardando cada uno de los pasos que ustedes vayan haciendo en el desarrollo de sus PCFs, y si en algún punto llegan a romper el PCF o ya no funciona por alguna razón y no saben ni lo que hicieron, simplemente puedan regresar a un paso anterior sin ningún problema y tengan su código a salvo. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a empezar también a ver cómo es que vamos a utilizar estas herramientas. Aquí tengo GitKraken, y como ustedes pueden ver, si yo abro un repositorio, actualmente este repositorio no está en la nube. Algunos que conocen GitHub, ese es un servicio de Git en la nube, pero yo en este caso tengo Git simplemente de manera local, y en esta carpeta que es donde está guardado mi proyecto, que es el PCF, se llama PCF React Fluent. Si yo entro, digamos, no voy a ver nada, pero si selecciono este folder, aquí en automático GitKraken va a detectar que tengo un repositorio Git en esa carpeta. Y lo más interesante es que pueden ir viendo paso a paso, o puedo ir viendo yo paso a paso, cómo es que fui creando este proyecto de PCF. Si se dan cuenta, nosotros tenemos un initial commit que era básicamente donde yo no tenía nada en mi proyecto, simplemente tenía un archivo de tipo README. Después creé la carpeta para mi proyecto para mi PCF de tipo campo, que eso fue simplemente utilizando los comandos que ya hemos visto aquí en el ciclo de desarrollo. Nuevamente los voy a abrir para que los veamos. Aquí, en este paso, básicamente creé mi proyecto. ¿Y cómo lo creé? Lo creé simplemente inicializando el proyecto utilizando este comando que es el pack. Este pack, ¿qué significa? Es el Power Apps CLI. P-A-C. Power Apps CLI. Para eso necesitamos nuestra CLI, para que nos habilite este tipo de comandos. Y la verdad es que para aquellos que están interesados en este tipo de desarrollos, el Power Apps CLI ahorita todavía no tiene muchas funcionalidades, pero Microsoft está trabajando para que esta nueva command line sea la nueva command line que los desarrolladores debamos de estar ocupando, no solamente para crear estos proyectos, sino también para automatizar tareas de estar publicando estos componentes en nuestros ambientes. Entonces, aquí podemos ver este paso, que fue cuando yo creé mi proyecto. Incluso en el siguiente paso fue cuando yo corrí el comando npm install. Y si se dan cuenta, del lado derecho yo voy viendo cuáles fueron los cambios que hice. Es decir, al principio yo solamente tenía mi archivo readme.md, y después en cada paso fue como se fueron agregando algunos archivos. Aquí, como pueden ver, se agregó esta carpeta, pero también se agregaron estos archivos. Aquí también no se agregaron, pero hubo edición en estos archivos. Aquí voy a ver qué fue lo que yo cambié. Si le doy doble clic, puedo ver que en este paso, yo en este archivo que fue mi control manifest.input.xml, lo que yo hice fue cambiar esta sample property a color text. Eso fue lo único que hice. Pero si se dan cuenta, esto es muy poderoso, porque muchas veces, y les vuelvo a repetir, cuántas veces no hemos tenido el problema de que estamos creando componentes, que estamos creando código, y ya movimos nuestro código, no supimos que le movimos y probablemente no guardamos ningún respaldo. Si ustedes tienen este tipo de sistema de Git en su máquina y lo ocupan junto con Visual Studio Code, les va a funcionar mucho para llevar el control de versiones de sus componentes. Como pueden ver, el último commit que hice fue que mi detail list o mi grid ya estaba funcionando. Y aquí puedo ver cuáles fueron los últimos cambios que hice. Aquí, como pueden ver, me dice que agregué estos archivos y que modifiqué estos otros. Y esta es la gran ventaja de tener Git de manera local. Ni siquiera lo tengo de manera online, es decir, ni siquiera estoy utilizando GitHub, estoy utilizando Git de manera local. Entonces, ese es uno de los tips que principalmente les doy para este tipo de desarrollos. Y ahora, del lado de mi PCF de tipo field, lo primero que yo hice fue, como ya les decía, fue agregar o inicializar mi proyecto, instalar las dependencias, pero también instalé mis dos librerías, que son las que voy a estar utilizando, que en este caso son React y son Fluent UI.
¿Cómo hice o cómo agregué esas librerías? Bueno, simplemente, como ya les decía, teniendo abierto Visual Studio Code, nosotros podemos abrir una nueva terminal y en esta terminal vamos a estar navegando por lo que es nuestra carpeta de nuestro proyecto. Entonces, en este caso, si yo voy atrás y le digo que me muestre cuáles son las carpetas que hay aquí, podemos ver que tengo dos carpetas, una que es dataset y una que es field, que son precisamente las que tengo aquí. Voy a ir a mi carpeta de tipo field, bueno, a mi carpeta de mi PCF de tipo campo, y aquí voy a ver cómo es que yo instalé React y cómo es que instalé Office UI Fabric. Las instalé utilizando este comando que vemos aquí, que es npm, ahí va, déjame ver, se cerró. Fields, que es npm install. Voy a escribirlo aquí porque se borró. Es npm install. Les recomiendo utilizar save. Este save lo que va a hacer es que va a agarrar este archivo que es nuestro package.json y en nuestro package.json tenemos una sección de dependencias y al utilizar el comando save lo que va a hacer es que va a estar guardando como dependencia de mi proyecto React, o bueno, las librerías que yo instalé, que en este caso fueron React, React DOM y Office UI Fabric. Déjenme, las tengo por aquí, esos dos, para pasarlos la liga o... Install. Me parece que es este. Déjenme ver. No desesperen, no desesperen. Tenía por aquí mi cheat codes. Fuck. No lo encuentro, pero básicamente es instalar tanto React como nuestro Office UI Fabric. Voy aquí a ir al Getting Started. Y como pueden ver, si yo quisiera, por ejemplo, instalar React y Fluent UI en el mismo paso, puedo utilizar este comando que es npm install. Con este save lo que voy a hacer es que se van a agregar estas librerías como dependencias de mi proyecto en mi archivo .package.json y esto va a hacer que si alguien más tiene este componente o este proyecto, si vuelve a correr el componente, el comando npm install, como ya están estas referencias en mi proyecto, yo ya no tendría que instalar nuevamente React porque ya está agregado como dependencias y el comando, como ya veíamos, el comando npm install va a hacer que me instale todas mis dependencias. Entonces, podrían hacer cualquiera de las dos opciones. Pueden instalarlo ya sea utilizando este comando o pueden agregarlo como dependencias en su proyecto en este archivo que es el package.json y simplemente correr el archivo npm install. Aquí, otra cosa que también les comento es que al menos en mi máquina realmente no sé cuál sea la razón, a lo mejor es mi firewall, pero cada vez que yo necesito correr el comando de npm install, me regresaba algunos timeouts, es decir, como que no conectaba donde tenía que descargar las librerías. Y si eso les pasa, simplemente vayan a su firewall y desactiven la protección en tiempo real y obviamente corran el archivo npm install y vuélvanlo a activar porque pues obviamente este es su firewall, ¿verdad? Entonces, después de que yo ya tengo instalado como tal React y Fluent UI como librerías en mi proyecto, lo que yo tengo es que dentro de mi proyecto o dentro de la carpeta del proyecto tenemos dos archivos muy importantes, como ya les decía. Primero que nada tenemos el control manifest.input.xml y tenemos nuestro index.ts. En el control manifest
.input.xml, básicamente va a ser donde vamos a estar definiendo las principales características de nuestro control. Aquí es básicamente donde tengo definido lo que es el namespace, el constructor, que esto es básicamente, tiene que tener el mismo nombre de mi constructor o de mi clase dentro del index.ts, si se dan cuenta, es el mismo nombre. La versión de mi PCF, cuál va a ser el nombre para mostrar, cuál va a ser la descripción de mi PCF, cuál va a ser el tipo de control, pero también aquí podemos utilizar otros parámetros, como por ejemplo, recuerdan, si alguno de ustedes ha trabajado con controles personalizados, que cuando ustedes seleccionan un control personalizado tiene un preview, una pequeña imagen donde ustedes pueden ver la previsualización de cómo se ve el control. Bueno, pues también lo pueden agregar aquí. Tenemos otras propiedades, en este caso como es un PCF de tipo campo, mi campo se va a llamar color text y en este caso mi color text, este va a ser el nombre para mostrar y aquí voy a estar definiendo el tipo de dato que yo voy a estar manipulando aquí. Esto quiere decir que mi PCF va a poder ser utilizado para controles de tipo texto. Evidentemente ustedes pueden crear sus controles con otros tipos, pero en este caso pues estamos utilizando el tipo predeterminado, que en este caso es texto. Tenemos el uso, que en este caso es bound, pero también podemos tener outputs. Esto es, si nuestro PCF tiene alguna salida, si hace algún cálculo o alguna funcionalidad y retorna valores de salida, nosotros podemos estar incluyendo o indicando cuáles son esos valores de salida y al final podemos cada uno de estos parámetros decir si es requerido o no es requerido. Tenemos otras funcionalidades, por ejemplo, aquí en la sección de recursos es donde nosotros vamos a tener instalado o agregados nuestros recursos que va a estar utilizando nuestro PCF. Ya les decía que podemos estar utilizando JavaScript externo, CSS externo o incluso algunas imágenes externas que también van a ser utilizadas con nuestro PCF. Y otra sección muy importante es esta de Feature Usage, porque básicamente si ustedes están creando estos PCFs, pueden estar creando PCFs que, por ejemplo, si yo lo utilizo en un dispositivo móvil, puedo estar utilizando los sensores de audio, el sensor de imagen para capturar imágenes o video, o también puedo estar incluso utilizando el sensor de GPS para estar obteniendo la posición actual del usuario. Esto es muy interesante porque nos da una posibilidad de acceder a los sensores del dispositivo. Ahora, del lado de nuestro index.ts, aquí, por ejemplo, para los que utilicen Visual Studio Code, les recomiendo, si quieren ver un poco más sencillo su código, les recomiendo dejar presionado Control, presionar K y luego 0. Este shortcut lo que va a hacer es que nos va a colapsar todos nuestros bloques de código y si se dan cuenta lo podemos estar analizando de manera mucho más fácil. Tenemos lo que es nuestra clase principal, que esto es el mismo nombre de nuestro PCF, y si se dan cuenta implementa lo que es una extensión o se implementa desde la librería de Component Framework.StandardControl. Esto es muy interesante porque ahorita que pasemos ya como tal a nuestro componente creado con React, van a ver cuáles son las similitudes entre un componente creado con este framework y los componentes que están creados con React y van a ver que son muy similares. Lo van a ver más adelante, pero en este caso, dentro de esta clase yo tengo 4 métodos principales, un constructor que en este caso está vacío, no tiene nada en su interior y tenemos 4 funciones principales. Como ya veíamos, nuestra función init y nuestra función updateView son obligatorias que estén presentes en nuestra librería, es decir, yo podría borrar getOutputs y destroy y no pasaría nada, pero las que son obligatorias son init y updateView. ¿Por qué init y updateView son las importantes o son las obligatorias? Porque la función init va a ser la que se va a estar ejecutando cuando nuestro componente se inicialice. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos un componente de tipo campo, en el momento en el que el usuario entre al formulario es donde se va a inicializar todos los componentes de la interfase, incluido nuestro componente. Entonces, es ahí donde vamos a estar inicializando muchas cosas. Por ejemplo, si tu componente tiene conexiones externas, es aquí donde probablemente puedas estar abriendo esas conexiones. O si tu componente tiene alguna estructura específica de HTML, pues aquí puedes empezar a crear esas propiedades. Y en el updateView, esta es la función que se va a estar utilizando o que se va a estar disparando cada vez que haya cambios en el contexto de mi componente. Entonces, básicamente, cuando haya un nuevo valor, por ejemplo, en el CRM, es
esta función la que se va a estar ejecutando para que mi componente tenga la información más actualizada, o por el contrario, si mi componente es un componente de tipo campo, cada vez que yo haga un cambio en el registro, este update view se va a estar lanzando. Ahora, la función de getOutput sí se va a estar utilizando, al menos en este campo que es de tipo field, porque básicamente si mi campo tiene a lo mejor una entrada de texto, yo tengo que mandarle esa entrada de texto a lo que es Power Apps para indicarle que el usuario hizo un cambio en el valor, o que incluso el valor siguió igual, pero que finalmente que hubo un cambio. Entonces, si yo tuviera algún return, primero que nada tendría que estar en mi manifest, tendría que agregar una nueva función y perdón, una nueva propiedad, y probablemente esa propiedad en su uso, en vez de que sea un uso de tipo bound, va a ser un uso de tipo output. Entonces, básicamente primero tendríamos que definir cuál va a ser nuestro output en nuestro manifest, y después en la función de getOutputs tendríamos que estar regresando. Vamos a suponer, si yo regreso un valor, aquí simplemente tendría que estar regresando valores igual a esto. Entonces, aquí es donde yo tendría que estar regresando como un objeto con todos los valores que va a estar creando o va a estar utilizando mi control. Finalmente, la función destroy es, como ya veíamos, si yo tengo algunas conexiones abiertas para mi control, a lo mejor algún service, algún servicio que tengo conectado, aquí en el destroy es básicamente cuando el usuario deja de ver el componente, o cuando el componente se quita de la interfaz. En el ejemplo que les ponía, si cuando el usuario está en el formulario y está viendo nuestro componente y el usuario sale de nuestro formulario, es ahí donde se va a estar utilizando, se va a estar lanzando nuestra función destroy, que básicamente es para limpiar todo lo que nosotros tengamos abierto de conexiones o de memoria en nuestro componente personalizado. Ahora, ¿cómo poder integrar nuestro Fluent UI a este tipo de proyectos? Bueno, como pueden ver, en este momento mi index o mi proyecto está totalmente en blanco. Es decir, yo inicié con el template que me da Microsoft, pero no tiene nada de código. Está totalmente en blanco. Entonces, vamos a suponer, si este control se llama, como ya decíamos, se llama color text, voy a crear a lo mejor una entrada que me va a permitir estar tomando o estar seleccionando colores, y este va a ser a lo mejor el componente que yo voy a estar utilizando. Ahora, este componente se ve muy bonito. Tenemos aquí algunas opciones para estarlo personalizando. Si, por ejemplo, quiero ver la previsualización, si quiero que, por ejemplo, el slider sea del alfa, si quiero que sea de transparencia o que no haya un slider, aquí lo puedo ir pues sí, básicamente personalizando. Y recordemos que les decía que si ustedes dan clic aquí en Show Code, les va a mostrar el código que tiene este componente. Bueno, pues aquí la gran ventaja es que, como pueden ver, yo puedo copiar este código, y lo único que utiliza, por ejemplo, este componente, si se dan cuenta, para utilizarlo, ocupa React y ocupa la Office UI Fabric. Incluso ocupa algunos otros más, como el Office UI Fabric, como unos hooks que tiene ahí. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para simplemente tomar este código y poder empezarlo a integrar en mi Component Framework? Bueno, algo que les recomiendo es tener organizado su código. Lo vamos a ver ahorita más a detalle ya en el proyecto del dataset, que está un poco más completo, porque ya se nos está acabando el tiempo y para que no se nos alargue tanto la sesión. Aquí en el campo, lo que les recomiendo es que dentro de la carpeta de su proyecto tengan bien ordenado su código, en el sentido en el que, vamos a suponer, si yo voy a agregar este componente, yo lo puedo agregar directamente sobre esta clase o sobre este index.ts, pero la verdad es que no se vería tan bien. O sea, sería tener todo nuestro código amontonado, y a mí personalmente no me gusta. Es algo muy personal de cómo es que ustedes quieran estructurar sus proyectos. Realmente no hay una regla establecida, pero lo que yo les recomiendo es que, por ejemplo, si tienen aquí su proyecto, agreguen una nueva carpeta que se va a llamar Components, y ahí es donde vamos a estar agregando nuestros componentes de React y nuestros componentes de la Office UI Fabric que vamos a estar utilizando para nuestros PCFs. Si les acabo de volar la mente, ahorita no se preocupen. Cuando pasemos al proyecto del dataset ya lo van a ver bien en detalle a qué se refiere esto. Entonces, aquí dentro de esta carpeta de components voy a crear un nuevo archivo. Aquí le voy a poner a lo mejor un color picker. Le voy a llamar colorpicker.js.
punto, aquí es muy importante guardarlo con esta extensión que es TSX, que esto es básicamente para que utilizar TypeScript, pero también para utilizar otra tecnología que se llama JX o JSX me parece que se llama, y esa es básicamente la que nos va a estar utilizando o la que nos va a estar ayudando a mezclar o a tener una mezcla entre JavaScript o entre TypeScript y HTML. No tengan, no sientan miedo si no entienden nada de esto. Al final les voy a dejar unos cursos. Yo tampoco sabía nada de esto al principio, pero les voy a dejar algunos cursos que me sirvieron mucho para entender todos estos conceptos que son de React y que son de TypeScript precisamente. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es copiar como tal el código que me había traído de aquí de mi Office UI Fabric. Y como se podrán ver, como yo ya tengo instalado React, no me marca ningún error. Pero hay algunas librerías que por supuesto que no tenía yo instalado, como por ejemplo esta librería de React Hooks. Entonces, lo único que tendría yo que hacer es, estando en la misma carpeta de mi proyecto, es simplemente ahora instalar esa librería, que es la que me está faltando. Oh, lo lamento. Ahí la canasteé. Vamos a ver si se instala igual. Voy a buscarla aquí. Si yo la busco, aquí me sale la página de NPM e incluso me sale el código de NPM para poder instalarla. Entonces regreso aquí a mi proyecto. Obviamente, como hace rato lo hice mal, pues obviamente todo estuvo mal. Y aquí voy a simplemente a copiar ya copiado, el código y lo voy a pegar aquí. El I es lo mismo que si yo escribiera install. Entonces pueden escribir install o simplemente escribir I y es exactamente lo mismo. Esperamos a que se instale esta librería que es la que me está faltando. Como pueden ver, ya se instaló. Simplemente guardo nuevamente. Y aquí empiezo a ver cuáles son otras de las funciones que me están marcando error. Vamos a ver. Aquí voy a ver. Voy a empezar a ejecutar mi componente para que se empiece a construir. Como lo hago a través de estos comandos que tenemos aquí. Me pasé por un NPM. Utilizar el NPM StartWatch. Y si todo sale bien, lo único que va a pasar en este momento es que me va a marcar error. Ok. That's not access iColor type. iColor picker. Office UI Fabric. React Hooks. Probablemente este no me va a funcionar en este momento, pero para no perder tiempo en este proyecto, les vamos a pasar al siguiente proyecto y como ya se nos está acabando el tiempo, voy a pasar rápidamente al siguiente proyecto que es el del dataset. Es exactamente lo mismo. Yo tengo en este momento este proyecto inicializado con este mismo comando, pero en este caso, en lugar de utilizar el template del field, estoy utilizando el template de dataset. Instalé mis dependencias, evidentemente, y ahora vamos a ver qué es lo que yo tengo en este proyecto, que es un proyecto ya más avanzado, que está prácticamente terminado, qué es lo que tengo en mi control, en mi input.manifest. Bueno, como yo les decía, en el manifest, primero que nada, lo que nosotros estamos decidiendo es el namespace de nuestro componente, el nombre de nuestro componente, el nombre para mostrar, pero como les decía, también pueden agregar una imagen como un preview. Y ahora, esta imagen de preview le estoy indicando que la va a tomar de la carpeta resource o res, va a ir a la carpeta de img o imágenes y después va a traer la carpeta preview.png. Ahora,
aquí es donde yo les decía que les recomiendo tener bien estructurados sus proyectos, porque como pueden ver, yo aquí tengo el proyecto, pero dentro de mi PCF yo tengo varias carpetas, es decir, yo simplemente tengo mis dos archivos, que es mi input y mi mi manifest y mi index.ts, pero tengo otras dos carpetas que yo creé, que fueron una donde tengo mis componentes de Office UI Fabric que estoy utilizando, que en este caso estoy ocupando tres componentes. Estoy ocupando el componente Data List Control, estoy componiendo un componente que se llama Paging Control y estoy teniendo otro componente que se llama Alphabet Filter Control. Disculpen que esté en inglés, yo la verdad es que la mayoría de las cosas me las pongo en inglés porque creo que es un poco más fácil de definir nombres que en español. En español a veces quedan un poco más largos, entonces la otra carpeta que yo tengo es esta de Resource y aquí voy a estar guardando todos mis recursos externos. Recuerden que, como yo les decía, su componente puede tener algunos recursos externos como HTML, JavaScript o CSS o incluso imágenes. Bueno, yo para tener bien estructurado mi proyecto, también en esta carpeta de Resource, tengo por un lado una carpeta para mis CSS, una carpeta para mis imágenes y aquí también tengo en mi resource un inputs.example.json, que esto es básicamente, lo vamos a ver más adelante, pero son los inputs de mi componente. Ahora, regresando al manifest, yo tengo definidas dos propiedades de entrada, dos parámetros de entrada. Recuerden, y este PCF que estamos viendo en pantalla es el PCF que va a servir para reemplazar la funcionalidad que yo les comentaba hace un momento, que es la de colorear dependiendo del valor del valor de la columna o el valor de la fila, colorear el subgrid. Este es el componente que vamos a estar teniendo. Entonces, este componente tiene dos parámetros de entrada. Primero, va a tener un parámetro de entrada que se llama resaltar filas y otro que se llama colorear columnas. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando o estoy visualizando este PCF para que pueda ser utilizado en cualquier entidad y con cualquier campo. Traten de hacer sus PCFs para que funcionen de manera, se me fue la palabra, pero para que puedan ser reutilizables no solamente en una entidad en específico, es decir, nunca hardcodeen así de, pues voy a utilizar esta columna y mi columna se llama new-correo sin leer, ¿eh? Nunca hagan eso. Estos dos input parameters o estos dos parámetros de entrada, yo los voy a ocupar para configurar cómo es que va a estar coloreando mi PCF los registros. Y aquí les pongo un ejemplo. Dentro de esos parámetros de entrada, a cada uno yo le voy a mandar un archivo de tipo JSON. Para aquellos que conocen los archivos de tipo JSON, son, objetos de tipo JSON son objetos que básicamente nos van a permitir tener una estructura de datos muy flexible y que puede ser utilizada, por ejemplo, para este tipo de proyectos. Aquí tengo un editor de JSON online y si se dan cuenta, realmente este objeto, lo que está obteniendo o lo que está conteniendo es mi opción para resaltar filas, pero esta opción puede ser utilizada no solamente en una columna, sino que puede utilizarse en varias columnas. Y aquí dentro de mi objeto tengo el nombre de mi columna, que es la columna que voy a estar resaltando, y los valores que voy a estar utilizando para resaltarlo. Esto obviamente no me lo saqué yo de la manga, esto vino a través de un diseño, y esto básicamente es, recordemos que yo tengo un requerimiento que es, dependiendo del valor que tenga esta columna, si es sí, yo voy a estar resaltando toda la fila. Es básicamente lo mismo que tengo aquí. Dependiendo de lo que tenga yo en mi columna que se llame unread emails, si tiene el valor sí, entonces voy a estar resaltando mi columna. Entonces, en estos dos input parameters son los que voy a estar utilizando para, digamos, introducir como un objeto de configuración a mi PCF.
es el archivo o es esta sección de recursos. Aquí, como pueden ver, lo que yo podría hacer o lo que puedo hacer es simplemente estar agregando los recursos que a lo mejor mi PCF está ocupando o que puede llegar a ocupar de manera externa. En este caso, yo siempre voy a tener lo que es el index.ts y en un orden 1 porque es el primer recurso que se tiene que estar cargando, pero yo también puedo estar agregando mis demás recursos. En este caso, como yo les comentaba, eh, componente utiliza, por ejemplo, utiliza esta imagen para el preview que estamos utilizando acá. Es por eso que yo lo agrego aquí. Y también utiliza este código CSS que se encuentra en esta carpeta. Es por eso que yo les decía, yo podría tener aquí en la misma carpeta todos los archivos, pero yo prefiero guardar o tener una estructura en mi proyecto donde yo tengo una carpeta específicamente para recursos y ahí los tengo separados entre CSS, JavaScript o imágenes. Y si yo tuviera JavaScript, probablemente tuviera otra imagen acá, ¿no? Ahora, vamos a pasar ahora. Bueno, como pueden ver, más abajo tampoco utilizo los recursos, por ejemplo, como los sensores, en este caso. Y voy a ir a mi index.ts. Dentro de mi index.ts tengo una serie de líneas de código que me van a estar ayudando a todo lo que es la funcionalidad de mi proyecto, de mi componente. Pero primero que nada, en mis imports, si ustedes se dan cuenta, yo estoy utilizando las dos librerías que vamos a estar, de las que hablamos el día de hoy, que es React y React DOM. Y también estoy importando lo que es una librería que es la de Office UI Fabric. Y en este caso también estoy utilizando la librería de iconos porque esta Office UI Fabric también requiere que inicialices tus iconos. Ahora, como pueden ver, también aquí estoy importando algo que se llama iProps y Data List Grid Control desde mi carpeta Components y desde el archivo que se llama Data List Control. Vamos a ver qué hay en mi carpeta de Components. Como pueden ver, aquí tengo tres componentes. Uno de ellos es precisamente el que estoy importando y vamos a ver qué es lo que contiene. Básicamente, este Detail List Control es donde vive o es el componente donde estoy creando toda la funcionalidad. ¿Por qué? Porque si yo regreso como tal a mi index.ts, ustedes se van a dar cuenta que aquí, tanto en mi init como en mi update view, yo no tengo mayor funcionalidad, yo no tengo tantas líneas de código, es decir, yo estoy manteniendo mi index.ts lo más simple posible, en el sentido en el que, por ejemplo, en el init, como yo les decía, ustedes pueden estar inicializando algunas configuraciones que tienen que estarse utilizando. En este caso, yo estoy utilizando esta línea de código para que si el usuario cambia o se redimensiona el container de mi componente, se vaya haciendo el tracking. Aquí agrego una variable local que es el contexto. Para los que estuvieron en la sesión anterior, recordarán que nuestro contexto básicamente es donde van a estar viviendo todos los datos que vamos a estar utilizando para crear nuestro componente. Es decir, en este caso, como es un componente de tipo dataset, de ahí vamos a estar obteniendo todos los datasets. También estoy definiendo una variable de tipo iProps y esta variable de tipo iProps va a ser con la que le voy a estar pasando este contexto a mi componente. Lo vamos a ver más adelante. Aquí estoy haciendo simplemente algunas configuraciones que son simplemente para ajustar mi HTML. Estoy creando, si se dan cuenta, estoy agregando un div. A ese div le estoy agregando un ID, le estoy agregando este ID. También estoy agregando esta propiedad a ese ID que previamente creé y simplemente después le agrego ese ID creado a mi container. El container básicamente es ese contenedor que Power Apps nos va a dar para que nosotros ahí creemos nuestro componente. Básicamente es una sección de código donde vamos a estar creando todo lo que es el componente. Y en mi update view, lo que yo hago es principalmente simplemente utilizar esta función de React, que es React DOM.render. Y para los que no sepan utilizar React o no estén muy familiarizados con estos comandos, al final, como ya les decía, les voy a dejar unos recursos para que ustedes, algunos cursos que yo les recomendaría si ustedes están interesados en crear estos componentes y que puedan entender qué son estos comandos. Este comando de React DOM lo que me va a permitir es crear un elemento y aparte a ese elemento pasarle los props, que los props también son un
concepto bien específico de React. Si ustedes toman algún curso o incluso van a la documentación de React, van a entender qué son los props. Pero si se dan cuenta, aquí lo único que yo estoy agregando es, estoy creando este elemento, que este elemento es un Detail List Grid Control. ¿Dónde lo voy a crear? Lo voy a crear en este contenedor que es en mi Detail List. ¿Sí? Y aparte le voy a pasar esta variable como props o como parámetros de entrada. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que, como ya les decía, aquí estoy haciendo el import de este control, pero lo estoy haciendo el import desde este archivo. Significa que este control no está dentro de mi index.ts, sino que está separado en otro componente que es mi Detail List Control. Si yo entro a mi Detail List Control, recuerden, para que ustedes puedan colapsar todas las secciones de código, simplemente presionen Control, K y luego 0, y eso les va a hacer que se colapsen todas las secciones de código para que puedan estar analizando de manera más fácil. Y aquí lo que estoy haciendo es que lo que va a hacer en mi index.ts es que aquí estoy importando esta clase, si se dan cuenta, estoy importando esta clase que lo que está haciendo es extender de React y estoy extendiendo de un function component. En React tenemos dos tipos de components, tenemos los function components y los class components. Nuevamente, si no entienden qué es este tipo de function components y class components, les recomiendo mucho tomar un curso de React para que puedan entender este tipo de términos que realmente no son muy difíciles de entender, y una vez que los entiendes, incluso hasta se siente bien porque puedes empezar a crear de manera mucho más rápida este tipo de controles. Dentro de esta clase, lo único que yo tengo es, primero, estoy generando o estoy tomando mis input parameters, que como ya les decía, yo en mi index.ts le estoy pasando el contexto, le estoy pasando el contexto y se lo estoy pasando como props. Quiere decir que de este lado yo puedo acceder a esos parámetros de entrada a través de los props de este componente. Entonces, quiere decir que si yo hago props.pcfcontext, voy a poder estar accediendo al contexto que yo tenía en mi index.ts. En este mismo contexto. Y dentro del contexto, ustedes saben que nosotros tenemos los parameters, y dentro de estos parameters tenemos, por un lado, los datos de nuestro dataset, pero por otro lado, como pueden ver, se recordarán que yo tenía dos parámetros de entrada, uno que se llama colorear columnas y otro que se llama resaltar filas, donde yo básicamente le voy a estar introduciendo un JSON para configurar mi PCF. También lo vemos aquí dentro de los parámetros. Y tenemos una serie de funciones, obviamente son funciones que, como ya les decía, recordarán que en mi presentación yo les dije que aparte de que tenemos que diseñar cómo es que se ve nuestro componente, también nosotros tenemos que diseñar cada una de esas funciones. Bueno, quiere decir que si yo quiero que mi componente tenga la función de que cuando yo le dé clic en las columnas se ordenen los registros, yo voy a tener que crear una función específica para todo eso. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, yo tengo aquí una función que se llama onColumnClick, que esta va a ser la función que se va a estar ejecutando cada vez que yo doy clic en una de las columnas, y esto es lo que va a estar haciendo. Obviamente, para que nosotros estemos visualizando cada una de estas líneas de código, no nos va a alcanzar el tiempo y tendríamos que tener por lo menos unas 2 horas más, pero la idea es que próximamente, ya que termine yo bien este componente, también se los voy a estar publicando en GitHub para que puedan estar viendo cómo es que quedó la estructura y no este componente ustedes en sus aplicaciones. Pero esto es algo muy importante. O sea, si ustedes ven que yo aquí tengo muchas funciones, no quiere decir que todas estas funciones sean las mismas que ustedes tengan que estar programando. Quiere decir que para mi PCF, como yo quería que mi PCF tuviera todas estas funcionalidades, es decir, como que cuando yo le doy clic se ordene, que cuando le doy doble clic a un registro se abra, que cuando le doy clic aquí en el filtro se filtre, o sea, todas esas funciones tú las tienes que ir programando desde cero. Ahora, después de estas funciones tenemos algo más interesante que es el state o el estado.
Y nuevamente, si ustedes no están familiarizados con React, si ustedes toman el curso de React, se van a familiarizar un poco más con el estado de los componentes. Esta sección de acá, aquí estoy definiendo todos los estados de mi componente. ¿Qué es un estado de un componente? Bueno, primero que nada, para que ya puedan ver funcionando este componente y puedan ver un poco más, voy a cambiar aquí de carpeta. Voy a ir a la carpeta de dataset y aquí voy a correr este componente, run watch. Como ya les decía, este proyecto ya está un poco más avanzado, entonces simplemente si corro npm run watch, dataset, no es run, es start. npm start watch, lo que va a hacer es que me va a abrir aquí lo que es mi consola de desarrollo de mi component framework una vez que se compile. Se compila y nos abre nuestra ventana de desarrollo. Y como pueden ver, aquí yo lo que estoy haciendo es, este es el componente que yo ya tengo creado. Entonces, para entender lo que es un estado, ustedes dentro de React saben que, o dentro de cualquier componente, por ejemplo, ustedes están viendo aquí este label, que puede parecer sencillo, pero realmente, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo tendría que tener una función para que cada vez que yo selecciono uno de estos, este numerito o este contador cambie. Entonces, para tener algo un poco más claro de qué es el estado dentro de un componente de React es, si yo ya diseñé cómo se va a ver mi componente, recuerden que yo estaba creando un componente para reemplazar el subgrid estándar, ¿eh? Y este es mi componente personalizador. Como pueden ver, ya casi lo logro, ya casi se ve muy parecido a lo que tenemos en el estándar. ¿Cómo lo hice? Bueno, básicamente este de acá es un componente de la Fluent UI que se llama Detail List. Este detail list básicamente se ve como un subgrid de CRM o como un subgrid de la Power Platform. Y si se dan cuenta, lo único que yo hice fue buscar un ejemplo que se pareciera a lo que yo necesitaba. Por ejemplo, si yo necesitaba que mis columnas en este caso, que la columna de prioridad se pintara dependiendo del valor, bueno, buscando entre el Office UI Fabric me doy cuenta que hay uno de estos ejemplos que precisamente implementa una funcionalidad que en base al valor de esta columna va a ser el color del que se va a estar pintando. Entonces, eso es muy interesante porque lo que puedo hacer es simplemente ver el código, analizar cómo es que están haciendo esa funcionalidad y simplemente replicarla en mi componente. Entonces, esto es muy importante porque, como les decía, este componente, al final de cuentas, utiliza 3 controles de lo que viene siendo mi Office UI Fabric. En la parte de arriba vemos un componente o un control de tipo Detail List. Y en la parte de abajo vemos otro control, que de hecho este de acá, este filtro, también es otro componente. Y ese se llama, me parece que es un pivot. Este pivot, si se dan cuenta, yo lo ocupé, es muy parecido a lo que tenemos a lo mejor aquí abajo cuando estamos filtrando o estamos utilizando este filtro. Entonces, en vez de tener estas opciones, pues obviamente yo tengo que tener las opciones del abecedario, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que yo fui empezando a crear. Eso para tenerlo un poco más ordenado en cuestión del código, lo tengo separado en algo que se llama mi Alphabet Filter Control, que ese a su vez es otro control que en este caso es extiende del mi React.component. Si se dan cuenta, para tener o sea, yo podría tener todo este código en un solo archivo, pero les recomiendo tener una estructura donde vayan separando cada uno de estos archivos y puedan tener mucho más control de esta funcionalidad. Si se dan cuenta, si yo agregara, por ejemplo, aquí D365, recordando que aquí tengo corriendo mi comando de npm start watch, si yo guardo, regreso a mi component framework, aquí obviamente si se actualiza, aquí sí se van a dar cuenta, cada una de estas opciones va cambiando dependiendo de lo que tenga en este arreglo. Entonces aquí
estamos ocupando diferentes controles. Entonces, regresando a mi detail list control, hay varias variables que están siendo un estado. Para definir un estado dentro de lo que es React, tenemos que utilizar esta función que se llama react.useState. Y esta función nos va a retornar dos objetos. Esos dos objetos los estamos guardando en este arreglo y el primer objeto que nos va a regresar nos va a regresar una variable de estado y el segundo objeto que nos va a regresar es una función que yo puedo utilizar para modificar ese estado. Aquí, suponiendo que yo estoy utilizando el react.useState, lo que está pasando aquí es que aquí me va a retornar dos objetos. El primero que ya les decía yo es este de selected item count. Y después de que yo lo defina así, como yo estoy definiendo mi estado como numérico y como 0, inicialmente mi estado, que es mi selected item count, que es este que estamos aquí, es el contador de mis archivos seleccionados, va a valer 0. Es decir, yo lo estoy inicializando con 0. Y aparte, si yo quisiera modificar esto, yo no puedo hacer simplemente selected item.icon, perdón, selected item.count y decir que ahora valga 10. Yo no puedo hacer eso porque ahora React me va a marcar un error. Para poder modificar el valor de este estado, lo que yo tendría que hacer sería utilizar la función que me retorna el React useState para modificar ese estado. Entonces, si yo quisiera actualizar el valor de este estado, simplemente tendría que utilizar esta función de esta manera, set selected item icon, y en vez de poner igual, lo mandaría como un parámetro y lo pondría como 10. Y después de esto, mi variable, ahora sí, valdría 10. Y esto va a servir porque obviamente cada uno de estos elementos, dependiendo de si cambia o no cambia, se tienen que actualizar de manera dinámica. Si fuera una variable normal, aunque yo seleccionara los registros, este label no se actualizaría. Tiene que ser a fuerza un estado y tengo que estar actualizándolo utilizando esta función. Entonces, este es otro de los temas que aprendiendo React van a poder funcionar o van a poder hacer funcionar. Y finalmente, dentro de esta clase, yo tengo un return y este return lo único que va a hacer me va a regresar un documento, perdón, un objeto de tipo detail list. Y si regresamos nuevamente a mi Office UI Fabric, vamos a regresar al Office UI Fabric, vamos a ver cómo es que se implementan estos detail list. Si yo voy, por ejemplo, aquí en detail list y veo en show code, se van a dar cuenta que básicamente está implementado, todos están básicamente igual, al final simplemente tienen un return. Y si yo busco el return de ese detail list, se van a dar cuenta que para que yo cree este tipo de elementos, lo voy a ver aquí. Para los que han utilizado HTML, es como si tuviéramos un tag de HTML. Si se dan cuenta, abrimos tag, cerramos tag. Pero en este caso, esto no es como tal un tag de HTML, sino que es un componente. ¿Qué tipo de componente es? Es un componente de tipo detail list. ¿Y de dónde viene? Pues obviamente viene de mi Office UI Fabric. Ahora, dentro del Office UI Fabric, al final de toda la documentación viene la implementación. Y aquí es donde vamos a ir viendo que obviamente para que yo implemente este componente tengo que mandarle como ciertos parámetros que algunos de ellos son obligatorios, que son estos que estamos viendo acá. Entonces voy a crear un data list, le voy a poner este class name, que básicamente este class name es para seleccionar una clase de tipo CSS. Le estoy mandando mis ítems. ¿Y qué son estos ítems? Básicamente es un arreglo donde yo tengo, si se dan cuenta, es una variable de tipo arreglo, donde yo le voy a estar mandando todos los ítems que va a estar renderizando en la parte de abajo. ¿Y cuáles son esos ítems? Pues básicamente son los registros o sí, más bien las filas. También le tengo que mandar como parámetro las columnas y también le tengo que mandar una función de qué va a pasar, por ejemplo, cuando alguien seleccione algo.
que es, como yo les decía, cada vez que alguien selecciona un elemento, se va a estar ejecutando esta función y vamos a ver qué tiene esta función. Esta función realmente lo único que hace es cuando alguien cambie o cuando la selección cambie, si se dan cuenta, lo único que estoy agarrando es ejecutando esta función que es setSelectedItems, y lo único que hago es primero inicializar un contador en 0, luego actualizo este variable dentro del contexto que es para que se integre. Obviamente, si este subgrid, obviamente si el subgrid ustedes seleccionan registros, recuerden que si yo selecciono registros, en el ribbon tiene que haber cambios, es decir, para que yo actualice o para que yo ejecute acciones en el ribbon. Bueno, eso se tiene que hacer a través de setSelectedRecordIDs, y aquí yo simplemente le paso a Power Apps como el arreglo o los IDs que yo tengo seleccionados en mi array, ¿no? Simplemente le hago como tal, aquí hago una sumarización de mi contador, y al final lo que hago es, como ya les decía, yo para actualizar el contador de registros no puedo hacerlo directamente, sino que tengo que utilizar esta función que es básicamente la que me regresa esta línea cuando yo estoy creando el estado. Es decir, para actualizar el contador de registros yo no lo hago de manera directa, lo hago a través de esta funcionalidad o a través de esta función, el setSelectedItemCount. Entonces, esto simplemente es mi estado. ¿Qué otras funcionalidades o qué otros parámetros tenemos? También le tenemos que pasar qué pasa cuando alguien le da clic a mi header, o qué pasa cuando le da clic, por ejemplo, a las columnas. Y obviamente yo le mando esta función que es la que se va a estar ejecutando cada vez que alguien dé clic, y que cada vez que alguien dé clic, obviamente lo que voy a hacer es voy a ordenar mis elementos de mayor a menor, y obviamente aquí tengo algunas funciones que son específicamente para ordenar mis elementos en base a la columna a la cual le dieron clic. Y pues tenemos algunos otros parámetros, por ejemplo, para mi componente. Aquí vamos a suponer, como yo les decía hace un momento, aquí tenemos mi render details footer, y como podrán ver, yo ya hice algunos cambios. Significa que si yo voy aquí a mi gestor de cambios, yo ya hice ciertos cambios en mis archivos, pero vamos a suponer, si yo quiero crear en este momento, o quiero correr nuevamente esto, pues obviamente yo ya le moví varias cosas. Probablemente no sepa bien qué le moví. Entonces ahorita me va a marcar algún error en esta función. Bien, vamos a esperar a que nos marque ese error, y si no nos marca, ¿sí? Ya nos marcó. Entonces, aquí es donde vemos cuál es la utilidad, por ejemplo, de utilizar Git y utilizar Gitkraken. Ya para finalizar, vamos a suponer que yo ya hice algunos cambios, estuve haciendo pruebas y al final de cuentas mi componente falló o ya no lo pude volver a echar a andar. Bueno, recuerden que tenía yo un commit donde ya tenía mi DTList funcionando. Lo único que tendría que hacer sería resetear o ir hacia ese commit para, por ejemplo, los cambios que yo hice acá. Si se dan cuenta, estos cambios aún no están guardados. Si yo quisiera guardarlos, simplemente tendría que aquí en mi Visual Studio ir a la sección de control de versiones en Git y generar una etiqueta para mi commit, es decir, cambios sin sentido. Aquí simplemente voy a agregar una etiqueta y le voy a decir que haga un commit. ¿Sí? Guardar todo y que haga el commit. Lo que va a hacer esto es que va a guardar todos los cambios que yo hice, y si vuelvo nuevamente a mi Gitkraken, voy a ver que esos cambios ya están guardados. Y obviamente si yo empezara a hacer más cambios, aquí me va a empezar a detectar que tengo cambios y que pues obviamente esos cambios aún les falta guardar, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí guardo cada vez que yo guardo o que modifico uno de los archivos, si se dan cuenta, aquí me va detectando cuáles fueron esos cambios, y aquí me detecta que hay cambios sin guardar. Si yo quisiera regresar a un punto en el cual yo tenía funcionando mi componente, simplemente tendría que agarrar este commit y decir resetear master hacia este commit, y lo que haría yo sería descartar todos los cambios. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace es descartar todos los cambios que yo había hecho, y si regreso nuevamente a mi documento, pues ya seguramente esos cambios que yo hice ya no van a estar,
¿Por qué? Porque lo que hice fue regresar a una versión anterior de mi código y para volverlo a probar simplemente corremos npm start watch para que veamos ahora sí funcionando este componente. Y ya se extendió bastante esta sesión. La verdad es que para aquellos que sigan en la sesión, no he visto cuántos están en la sesión, pero muchísimas gracias por continuar en la sesión. Es mucho tiempo. Eh, de verdad, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por estar conectados. Vamos a tratar de hacer preguntas lo más pronto posible, para ya no quitarles mucho tiempo. Entonces, nuevamente corrí mi PCF. Si se dan cuenta, yo ya lo tengo corriendo aquí en mi sección. Y lo que yo les recomiendo mucho es, una vez que ya están probando su PCF, obviamente estos datos son datos, vamos a llamarles, son datos de falsos, es decir, este dataset realmente está inventado. Cada vez que ustedes crean un template dataset, les va a mandar este tipo de datos. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera probar con mis propios datos? Ahí lo que yo les recomiendo es, como yo sé que yo estoy trabajando con un subgrid, en este caso, en el subgrid de casos activos, lo que yo les recomiendo es utilizar la función de exportar a Excel, expórtenlo como CSV y eso va a hacer que cada vez que ustedes estén desarrollando sus PCFs puedan tener un archivo CSV con datos reales para que puedan estar probando. Yo aquí lo tengo guardado dentro de la misma carpeta de mi proyecto. Y si quiero probar, por ejemplo, mi PCF con datos, por ejemplo, reales, selecciono el CSV. Aquí puedo determinar cuál es el tipo de dato para esas columnas y simplemente le doy clic en aplicar. Al momento en el que le doy clic en aplicar, como pueden ver, mi PCF vuelve a recargar los datos y en este caso ya tenemos probando nuestro PCF, esta vez con datos reales, con datos que yo ya traje desde mi CRM o desde mi Power Apps y aquí ya puedo empezar a probar. Obviamente esta funcionalidad de ordenar registros es la que yo les decía. Cada una de estas funcionalidades, si se pueden dar cuenta, yo no tengo la funcionalidad del filtrado. Si quisiera que aparte de ordenar mis registros, esta columna aparte tuviera un botoncito que cuando yo le dé clic me muestre este tipo de menú, eso es algo que toca desarrollar y que toca integrarlo. Entonces, nuevamente la recomendación, pueden empezar con algo muy sencillo, pueden irse a algo muy complejo, pero en la medida en la que ustedes lo hagan complejo, también va a ser la complejidad de su código, la complejidad de mantener ese código y también va a ser el tiempo que les va a consumir en ir desarrollando todas esas funcionalidades. Porque evidentemente cada una de estas funcionalidades se fueron desarrollando una por una. Si se dan cuenta, aquí la funcionalidad de on-read emails, o que es la de resaltar registros, ya la tengo creada, que es esta. ¿Y cómo está utilizando esto? Bueno, simplemente está funcionando a través de este parámetro de configuración que es un JSON, donde yo le estoy diciendo que para esas columnas, por ejemplo, para resaltar columnas, que tome la columna que se llama on-read emails y que aparte, cada vez que esa columna tenga los valores yes, que la resalte. Entonces, básicamente ese es mi componente. Una vez que ustedes tuvieran ya como tal terminado, vamos a suponer, el desarrollo de su componente, suponiendo que este fuera a lo mejor ya la versión final de su componente, vamos a tener que empaquetar nuestro componente. Aquí para empaquetar nuestro componente, ya me voy a ir un poco más rápido, les recomiendo utilizar la Developer Command Prompt. En este caso, como yo tengo instalado Visual Studio 2019, yo voy a utilizar la Developer Command Prompt para Visual Studio 2019 y esta solamente es necesaria para cuando vamos a empaquetar como tal ya nuestros componentes. Entonces, voy a regresar aquí a mis carpetas para que vean cómo está estructurada. Como pueden ver, aquí tengo mi dataset, tengo dentro de mi color grid. Y aquí simplemente lo único que voy a hacer es ir a esta carpeta, a la carpeta de mi componente. Voy a copiar la dirección. Como está en Z, lo primero que voy a hacer es cambiarme de unidad. Ya estando en Z, lo único que voy a hacer es ir a la carpeta de mi componente. Dentro de la carpeta de mi componente, lo único que voy a hacer es crear una nueva carpeta que se llame Solutions, que es ahí donde vamos a empaquetar nuestro componente.
Si se dan cuenta, una vez que yo corro ese comando, lo que pasó es que se creó esta carpeta que se llama Solutions. Dentro de mi carpeta, lo primero que voy a hacer es inicializar mi solución y esta va a ser la solución que voy a estar importando en mi sistema. Entonces, aquí tengo mi comando para inicializar mi solución. Lo que tengo que hacer es inicializar. Nuevamente estoy utilizando la Power Apps CLI, que es este pack. Eso significa Power Apps CLI. Estoy utilizando la funcionalidad de soluciones, estoy inicializando una solución y aquí estoy indicando el nombre del publisher, el nombre del publisher para esta solución, para identificar estas personalizaciones y también un prefijo para estas personalizaciones. Simplemente tengo que ejecutar, ¿no es cierto? Ya mero. Hice la nueva carpeta, pero no estoy dentro de la carpeta, entonces simplemente entro dentro de la carpeta, en este caso se llama Solutions. Ya dentro de Solutions, ahora sí, inicializo mi solución, corro este comando y si se dan cuenta dentro de la carpeta de Solutions se van a crear una serie de archivos que van a estar gestionando como tal mi solución. Si yo veo, por ejemplo, dentro de estos archivos, vamos a suponer, para aquellos que ya hayan abierto una solución, es decir, un zip que les genera, se van a dar cuenta que son los mismos archivos que tenemos aquí. Tengo el archivo de mi solución, tengo el nombre único de mi solución. Si yo aquí quisiera modificar el nombre de mi solución o modificar los datos de mi publisher o algo, yo aquí lo puedo hacer. Si no, simplemente regresando a mi command prompt, una vez que ya tengo inicializada mi solución, lo que va a hacer es que voy a tener que agregar una referencia de esta solución, voy a tener que agregar la referencia de mi proyecto. ¿Y mi proyecto dónde está viviendo? Recuerden que mi proyecto está viviendo dentro de esta carpeta que se llama Dataset, dentro de la carpeta que se llama Color Grid. Dentro de la carpeta Color Grid me parece, no, es dentro de la carpeta Dataset. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar ¿cómo se llama? Esa carpeta o esa dirección y como podrán, voy a regresar aquí al PPT para que no nos perdamos. El ciclo de deployment es inicializar mi solución, que fue lo que ya hice. Lo siguiente es agregar o referenciar la ruta de mi PCF con este comando, que va a ser Power Apps CLI Solution. No se copió, aunque pasa que aquí tengo mi cheat code. Y aquí simplemente pack, que es Power Apps CLI Solution, add reference y path. Y aquí lo único que voy a hacer es copiar la carpeta de mi PCF y pegarla aquí. Ejecuto mi comando y como pueden ver se agregó correctamente la referencia de mi proyecto. Y después de eso lo que tendría que hacer es construir o hacer un build de este proyecto. Con este comando que vemos aquí, voy a regresar al PPT. Voy a tener que restaurar las dependencias y empaquetar las soluciones utilizando estos comandos. Aquí hay algo muy importante. Si es la primera vez que vas a empaquetar tu solución, tienes que correr este comando con este parámetro que es el diagonal restore. Y ya después de eso, si ya tienes inicializado tu proyecto, simplemente utilizando el msbuild diagonal de rebuild. Entonces vamos a ocupar primero el que tiene el parámetro del restore, porque ese es el que tengo que ejecutar la primera vez que voy a construir o que voy a empaquetar mi componente. No, espérense, es que no sé por qué no se está copiando esto. Hasta que ya no sé utilizar el control C. Ahí está. msbuild restore. Ejecutamos nuestro comando, va a tomar algunos momentos para restaurar las dependencias de nuestro proyecto y para empaquetar nuestro código. Simplemente dejamos que corra el proceso. Y una vez que tenemos finalizado este proceso, si nos damos cuenta, lo que hizo fue generar dentro de mi Color Grid, yo tenía mi carpeta de Solutions. Dentro de Solutions creó otras dos carpetas, que es la carpeta bin y la carpeta Object. Y dentro de la carpeta bin, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una carpeta que se llama Debug.
Dentro de la carpeta debug, lo que vamos a hacer es, vamos a estar teniendo como tal nuestro archivo de tipo zip, que al final de cuentas ese es el que vamos a poder importar dentro de nuestro ambiente de Power Apps o de nuestro ambiente de Dynamics 365 con nuestro componente ya previamente empaquetado. Ahora, muy importante, la solución que genera en este momento es de tipo no manejada o unmanaged. Para aquellos que sepan la diferencia entre soluciones manejadas y no manejadas o administradas y no administradas, yo prefiero utilizar en este caso las soluciones administradas para que si yo decido desinstalar mi componente no me vaya a dejar residuos o algunas dependencias por ahí perdidas en mi ambiente de Dynamics 365 o en mi ambiente de Power Apps. Entonces, si yo instalo una solución no administrada, si yo llego a desinstalarla o si yo llego a eliminarla, recuerden que lo único que se elimina es como tal la referencia a la solución, pero no se eliminan los componentes dentro de la solución. Entonces, yo les recomiendo utilizar soluciones administradas. Para que sea una solución administrada, tengo que correr el mismo comando, pero ahora tengo que agregar un parámetro que es diagonal P y ahora voy a seleccionar la configuración en release, lo que va a hacer que se va a estar ejecutando, se va a estar generando un zip con una solución de tipo administrada. Entonces, nuevamente aquí estamos viendo nuestra carpeta de tipo bin. Y si se dan cuenta, ahora tenemos una carpeta, aparte de la carpeta de debug, tenemos la carpeta release. Y vamos a esperar a que se termine de Hola, hola, ¿me escuchan? Se fue el audio por un momento. Sí, David. Sí, ¿me pueden escuchar y pueden ver aún mi pantalla? Sí, todavía lo vemos. Perfecto. Muchas gracias, por seguir en la transmisión. Se extendió demasiado. Ojalá que haya quedado claro, ojalá que les guste la sesión. Y ya simplemente estamos en la última etapa, que bueno, aquí para las personas que ya han trabajado con soluciones, saben que ya lo único que nos queda es importar esta solución en nuestro ambiente. Aquí, por ejemplo, estoy en un ambiente de Dynamics 365, puede ser un ambiente de Power Apps, como veíamos la semana pasada. Este tipo de componentes actualmente funcionan para todo lo que es la Power Apps, y en este caso, esta Power App o este ambiente tiene un Dynamics 365. Tenemos que ir al área de soluciones y dentro del área de soluciones simplemente tendríamos que hacer un import, y en este caso tendría yo que hacer el import de mi carpeta. Voy a ir a mi dataset, voy a ir a la carpeta de bin, object, release, vamos a ver, aquí dentro, solutions, bin, release, y aquí tengo mi solutions.zip. Si yo la selecciono y le doy clic en Next, aquí si se dan cuenta va a empezar a cargar esta solución, y lo que me va a decir es que es de este publisher, esta solución, y es manejada o es administrada. Simplemente tendremos que hacer import, y después de que nosotros importamos nuestros componentes, ¿dónde es que podemos utilizar esos componentes? Bueno, como ustedes sabrán, pueden abrir en este caso, como es un componente de tipo dataset, lo podemos poner en una vista del sistema. Como veíamos, este componente estaba creado o estaba pensado para utilizarse en los casos, y simplemente para poder utilizar este componente, vamos a ver si ya terminó de instalarse. Ahí va. Y aquí en las vistas tendría que abrir cualquiera de las vistas a la que yo quisiera agregar este componente, y en la sección de componentes personalizados tendría que seleccionar mi componente. Entonces, en este momento todavía sigue cargando. Un segundo.
Y bueno, creo que podemos ir aprovechando para si alguien tiene dudas, para que las podamos ir haciendo en lo que termino este proceso. Realmente ya es lo último de nuestra sesión del día de hoy. Entonces, si alguien tiene dudas, puede ir abriendo el micrófono para irlas haciendo. Como aquí pueden ver, ya finalizó lo que es la instalación de mi componente. Y aquí, si yo voy, por ejemplo, a la vista de casos activos y selecciono Custom Controls, voy a poder agregar controles. Y recuerden que mi control se llamaba Color Grid. Aquí está dentro mi Color Grid y recordarán que yo agregué en mi manifest como tal una visualización o un preview de este componente. Vamos a verlo dentro de mi dataset. Color Grid, Resource, IMG. Y aquí tengo mi preview.png, que es este de aquí, que es básicamente el mismo que estamos viendo aquí. Entonces simplemente tendría que agregarlo y obviamente aquí recuerden que yo tenía algunos parámetros de entrada. Esos parámetros de entrada, como no son obligatorios, puedo no ingresarlos, pero en este caso los voy a ingresar simplemente para mostrarles. Aquí tengo dentro de Resource, tengo mi inputs. Aquí tengo ya como un ejemplo de los inputs. Aquí simplemente agregamos, listo. Y este lo mismo. Una vez que lo guardo, guardamos y cerramos. Y ahora simplemente tendremos que publicar. Y listo, ese sería como tal el proceso de deployment. En un momento vamos a ver más cómo se ve, si es que lo podemos ver. Pero ya para ir finalizando la sesión, como yo les decía, pueden empezar a hacer sus preguntas en este momento para aquel que tenga preguntas y para aquellos que quieran aprender más de cómo desarrollar estos componentes. Yo sé que el día de hoy a lo mejor vimos conceptos muy específicos de React que probablemente no muchas personas tengan ahorita en este momento presentes y que a lo mejor algunos no sepan todavía, pero aquí les voy a dejar algunos recursos para que ustedes, si quieren aprender más de todo esto, lo puedan hacer. En la parte de arriba les dejo lo que es la documentación del Component Framework. La verdad es que ahí les estoy dejando herramientas de comunidad. Ahí hay muchos posts de otros autores en los cuales yo me he ido guiando para poder crear estos componentes. En el segundo plano, en el segundo lugar, tenemos un curso de Pluralsight, que es el que yo tomé para poder entender todo lo que es el desarrollo con React. En este caso también les dejo tanto la liga como ya saben, si tienen su lector de código QR, pueden leer los códigos y los va a llevar directamente a las ligas. Y en la parte de abajo como tal es un curso que ya está disponible de manera gratuita en la página de learn.microsoft.com, que es específicamente para Component Framework y que de hecho es utilizando React y Office UI Fabric. Entonces, si no me entendieron el día de hoy, si no me di a explicar, si mi sesión no fue lo suficientemente clara, pueden ir a ese curso y ahí pueden tomar el curso y seguramente ahí también van a ver cómo es que se crean este tipo de componentes. Entonces, híjole, la verdad es que se extendió mucho la sesión. Espero que les haya gustado. Nuevamente, gracias para todos los que se quedaron hasta este momento. Ya nada más vamos a dejar un par de minutos para preguntas, si es que alguien de ustedes las tiene. Si alguien quiere entrar en contacto para hablar más acerca de estos desarrollos o para alguna pregunta específica o alguna guía, me pueden contactar a través de Twitter o a través de Facebook, a través de el grupo que tenemos ahí creado en Facebook, que es de 365 Latam, o también a través de LinkedIn, que son como las redes sociales en las que más estoy presente. Entonces, pues sin más por el momento, nuevamente les agradezco a todos los que se conectaron el día de hoy. Ojalá que haya sido de su agrado. Y como les decía, dejamos unos cuantos minutos de preguntas para que ya no se siga extendiendo esta sesión. Muchas gracias.
para aquellos que todavía se hayan quedado hasta acá, vamos a ver cómo es que podemos utilizar o cómo es que se ve este componente que acabamos de utilizar. Entonces vamos a ver si funcionó. Voy a ir probablemente a Service Hub o Customer Service. Bueno, como pueden ver, tiene unos bugs todavía que hay que ir resolviendo. Obviamente, esto no es como que lo programas y a la primera te queda. Tienes que ir haciendo mucho debugging. Aquí, como pueden ver, esta vista sí me está trayendo toda la información que requiere, pero al momento de mostrarla, como que no las muestra tan bonito. Entonces, ese tipo de bugs son los que hay que estar revisando. Pero como pueden ver, funciona bastante bien. Y otra cosa que yo les decía, si ustedes utilizan, por ejemplo, grids y alguien selecciona un registro acá, nosotros tenemos que ir agregando esos IDs que se seleccionaron para que nuestro ribbon cambie. Si se dan cuenta, cada vez que tengo seleccionados registros, mi ribbon cambia y está totalmente integrado a mi ribbon. Por ahora no tiene la funcionalidad de filtrar, pero ya salió una nueva función en la nueva UCI, en este nuevo release de abril, que a mí, a lo personal, me va a ahorrar tener que desarrollar todos los filtros por cada una de las columnas, porque ahora ya tenemos un filtro nuevo, que es este que tenemos aquí. Entonces, si uno de mis usuarios quisiera filtrar a lo mejor por prioridad, ya no tendría que filtrar directamente en la columna, sino que podría aquí agregar a lo mejor aquí priority, and equals to high. Yes, so yeah. Como pueden ver, ese filtro también está totalmente integrado, pero nuevamente vemos que pues todavía tiene algunos bugs por aquí, sobre todo en el renderizado. Y nada, así es como se ve este componente. Ojalá que les haya gustado. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión. No olviden seguirnos para los siguientes webinars. Adiós a todos.